Hoy vamos a compartir algo poderoso, hermano, algo muy tremendo que le he puesto por título: la sangre del Cordero de Dios. Hoy vamos a ver estos dos puntos, hermano: la sangre del Cordero de Dios. Sangre, Cordero. Esos van a ser los dos puntos que vamos a ver en este hermoso día. Bastante nublado, pero gloria a Dios por eso. Vamos a ver, hermano, la sangre del Cordero de Dios y cómo esa sangre, hermano, repercute en la vida de todo cristiano, hermano, y en la vida de toda persona que acepta al Señor como su único y suficiente Salvador. Muchos se preguntarán de dónde comenzó todo esto del Cordero de Dios. Vemos cómo a nuestro Señor Jesucristo se le conoce como el Cordero de Dios, hermano. Juan el Bautista decía de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se le conoce a Jesús como el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué se le conoce a Jesús así, hermano? Y esto tiene un trasfondo que viene desde el inicio, hermano. Desde el inicio. Cuando el hombre peca contra Dios, cuando la creación de Dios peca contra él, ahí, hermano, vemos el primer sacrificio de animales, hermano. El primero. Recordemos que Dios hace al hombre. Adán y Eva lo ponen en el huerto del Edén. Y ellos eran libres para hacer lo que ellos quisieran. Y el Señor le da una simple ordenanza a Adán y a Eva. Y le dice: de todo árbol que está en el huerto puedes comer, mas del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no puedes comer, porque ciertamente el día que comas morirás. Todos sabemos esa historia, hermano. Posteriormente, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, engaña a la mujer y le dice: con que Dios te ha dicho que el día que comas morirás, pues no morirás. Miren la astucia del diablo. Desde el inicio siempre ha querido torcer la palabra de Dios. Dios le dice al hombre: el día que comas morirás, y la serpiente le dice: no morirás. Entonces vemos cómo la serpiente antigua, el diablo, engaña a la mujer, y la mujer extiende su mano y come del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Hermano, cuando la mujer come ese fruto, posteriormente se lo da a Adán. En ese mismo instante murieron espiritualmente. Se cumplió lo que Dios le había dicho, que el día que comieran de ese fruto, morirían. Pero también sucedió algunas cosas, hermano. La Biblia dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Y ya ellos conocían el bien y el mal. Conocían el bien y el mal. Hermano, y cuando sus ojos fueron abiertos, ellos se dieron cuenta que ellos estaban desnudos, hermano. Ellos estaban viviendo desnudos en el paraíso, pero como no había pecado en ellos, hermano, para ellos era normal. Pero cuando comieron de ese fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos, y la vergüenza llegó a la vida de ellos, hermano. Y es allí, hermano, cuando Dios los llama y le dice que dónde estaban. Y ellos fueron a esconderse, como si el hombre pudiese esconderse de Dios, hermano. El hombre no puede esconderse de Dios. Y ellos le dicen al Señor: Señor, es que te escuchamos y tuvimos miedo porque estábamos desnudos. Es allí donde Dios le dice, hermano, ya Dios sabía, hermano. Dios tenía ya todo. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. ¿Quién le ha dicho a ustedes que están desnudos? ¿Acaso han comido del árbol que yo le dije que no comieran? Y allí la mujer le dice: la serpiente me engañó y me dijo que comiera. Hermano, pero para no alargar el tema, cuando el hombre peca y se da cuenta que está desnudo,
hermano, ellos trataron de cubrir su desnudez con hojas y con todo este tipo de hojas del campo. Pero Dios le hace, hermano, una túnica de piel al hombre y a la mujer. Vamos a ver esto en nuestra Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3, el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hermano, esta es la primera referencia, hermano, que los grandes conocedores de la Biblia, y yo coincido, hermano, con esta interpretación, es la primera vez que se ve un sacrificio de animales, hermano, para cubrir el pecado del hombre, para cubrir la desnudez del hombre, hermano. Es en el Génesis, hermano, cuando Dios le hace túnicas de pieles al hombre para cubrir el pecado, hermano. Eso simbolizaba al Cordero de Dios, hermano, que en algún momento daría su vida por la humanidad. Esa es la primera referencia, hermano, que tenemos de un sacrificio de animales, hermano. El mismo Dios crea túnicas de pieles para cubrir la desnudez del hombre, para cubrir el pecado del hombre, hermano. La primera referencia que vemos a un sacrificio de animal es esta, hermano. Posteriormente vemos otros sacrificios de animales. Vemos cuando Abraham, el Señor le dice que sacrificara a su hijo Isaac, y cuando estaba a punto de sacrificarlo, el Señor le dice: no lo hagas, no extiendas tu mano contra tu hijo. Y posteriormente, hermano, el Señor le proveyó un carnero para que lo sacrificara. También vemos, hermano, la historia de Caín y Abel. Vemos esta historia, hermano, donde Caín ofreció los frutos de la tierra, pero Abel ofreció los primogénitos, el primogénito de su ganado. Y vemos que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, hermano. Y todos estos sacrificios de animales, hermano, simbolizaban o representaban al Cordero de Dios que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario. Todo esto representaba a Jesús de Nazaret, hermano, a Jesucristo. Pero cuando se convierte, hermano, en ley, que para perdón de pecados del hombre era necesario el derramamiento de sangre. Y esto se convierte, valga la redundancia, en ley, en la ley mosaica o en la ley de Moisés, hermano. En ese tiempo, hermano, para que Dios perdonara los pecados del pueblo, tenía que haber derramamiento de sangre, tenía que haber sacrificio, hermano, de corderos y derramar su sangre cada año para que el Señor perdonara los pecados de la humanidad, del pueblo en ese momento. Vamos a ver esto a la luz de la Biblia, hermano. Y acompáñenme con su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9, el verso 22. Dice la palabra: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, hermano. Hermano, vemos que desde el inicio, desde el Génesis, Dios provee, hermano, túnica de pieles al hombre para tapar la vergüenza, el pecado de ellos, hermano. Posteriormente vemos a Abraham, vemos a Abel y a muchos otros haciendo sacrificio de animales, pero cuando se constituye en ley fue en la ley de Moisés. Allí fue cuando Dios estableció que para perdón de pecado del pueblo tenía que haber un sacrificio y un derramamiento de sangre, hermano. Y ese derramamiento era anual. Todos los años, hermano, todos los años tenían que sacrificar a un cordero para que el Señor perdonara sus pecados. ¿Y cómo funcionaba esto, hermano? El cordero que ellos sacrificaban era un sustituto del hombre. ¿Qué es un sustituto? Un sustituto es algo que ocupa el lugar de otra persona.
Entonces, el cordero, hermano, que ellos sacrificaban, ocupaba el lugar del pecador, hermano. Y en vez de lo que moría era el cordero, derramaba su sangre, hermano. Era un sustituto, hermano. Era un sustituto para el pecado, hermano. Entonces vamos a ver, hermano, algunos problemas que tenía este sacrificio de la ley. Y uno de ellos, hermano, es que era una ofrenda limitada. Como dijimos, hermano, esta ofrenda se tenía que hacer anualmente. No era perpetua, sino que anualmente, constantemente, se tenía que sacrificar y sacrificar y sacrificar animales para el perdón de pecados, hermano. Era limitada, hermano. No era ilimitada, sino que tenía un límite. Cada año había que volver a hacer un sacrificio de animales y derramar su sangre para el perdón del pecado del pueblo. Vamos a ver esto, hermano, en Hebreos 7:27. Dice la palabra, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Vemos la parte A del verso que dice, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sus pecados, hermano. Vemos que el sacrificio de la ley, hermano, era un sacrificio limitado, hermano. Era muy limitado. Pero eso simbolizaba o apuntaba al sacrificio que venía, hermano, que era el sacrificio del Cordero de Dios. Todo eso simbolizaba al Cordero de Dios que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario, hermano. Cuando ya Jesús nace, hermano, y crece y comienza su ministerio, Jesús da unas palabras poderosas, hermano, cuando estaba en la última cena con sus discípulos. Un nuevo pacto que será derramada por vosotros para perdón de pecados, hermano. Esto es poderoso, hermano, y esto se encuentra en Mateo 26:28, hermano. Jesús levanta la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Y allí, hermano, hay dos cosas interesantes que tenemos que ver, hermano. Cuando Jesús levanta su copa y dice, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, Jesús estaba diciendo, hermano, que cuando Él derramara su sangre en la cruz del Calvario, allí entraría en vigencia un nuevo pacto, que es la gracia. Y quedaría sin efecto la ley de Moisés. Por eso que Él decía, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, hermano. Cuando Jesús derramaría esa sangre, allí entraría en vigencia el nuevo pacto, que es el que nosotros gozamos hoy en día, hermano. Pero también sigue diciendo, hermano, en esa misma frase, lo siguiente, sangre del nuevo pacto que será derramada por vosotros para perdón de nuestros pecados, hermano. Él derramaría su sangre, hermano, en la cruz del Calvario para que usted y yo, hermano, fuéramos perdonados de nuestros pecados cuando lo aceptemos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, hermano. Es ahí, hermano, cuando el Señor perdona nuestros pecados, hermano. Perdona todos nuestros pecados por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, hermano. Y vamos a ver esto, hermano, en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermano. Hermano, esto es poderoso. La Biblia dice que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, hermano, y no por cosas corruptibles como el oro o la plata, hermano, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Hermano, eso es algo tremendo, hermano.
Usted y yo, hermano, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, hermano. Y si usted no ha llegado, hermano, a ese entendimiento, en esta hora entienda de que fuera de Cristo, fuera de Dios, no hay vida plena para nadie. Pero vamos a seguir, hermano, con este pequeño estudio y enseñanza. A diferencia del sacrificio de la ley, el sacrificio de Cristo era un sacrificio ilimitado. Era ilimitado. El sacrificio de la ley era limitado. Cada año tenían que ofrecer sacrificio de animales porque era un sacrificio ilimitado. Pero el sacrificio de Cristo es un sacrificio ilimitado, o sea, un sacrificio para siempre, un sacrificio perfecto, hermano. Y vamos a ver esto en Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, hermano. Dice la Biblia que Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, hermano, ofreciéndonos una eterna salvación. Cosa que en el antiguo pacto, en la ley, no era eterna salvación. El perdón de pecado era momentáneo porque constantemente tenían que sacrificar animales. Pero Jesús, con un solo sacrificio, hermano, con uno solo, fue perfecto. Y no tenemos necesidad de estar constantemente haciendo sacrificios, hermano, porque Cristo hizo un sacrificio perfecto para cada uno de nosotros. Oiga esto, hermano. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Jesús perdona nuestros pecados. Jesús perdona nuestros pecados, hermano, y perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pasados, presentes y futuros. Porque es un sacrificio perfecto, hermano. Que si no fuese así, si Cristo no hubiera perdonado mis pecados futuros, entonces Cristo tendría que estar muriendo constantemente, hermano. Pero Cristo perdonó nuestros pecados, todos nuestros pecados los llevó en la cruz, hermano. Todos, absolutamente todos. Pasados, presentes y futuros, hermano. Y con esto no estoy diciendo que porque Cristo llevó todos nuestros pecados podemos vivir como queramos y hacer lo que nos dé la gana. No, no. Pero hay una gran realidad, hermano, que el cristiano debe estar seguro de la salvación, hermano. Porque Cristo murió por todos nuestros pecados, todos, hermano, por todos. Y lo hizo de una manera perfecta, hermano. Hermano, yo quiero en esta hora compartir 9 cosas que sucedieron en la vida de cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ocurrieron muchas cosas, pero hay 9 cosas que son poderosas, hermano, y que nosotros debemos saber, hermano, que ocurrieron cuando Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y vamos a empezar con la primera. La primera cosa que ocurrió, hermano, es que el Señor nos compró. Nos compró. Dice la palabra en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual compró por su propia sangre. Pero esto de compró, hermano, podríamos hacer un sermón de este tema. Pero nosotros, antes de conocer al Señor, y en el tiempo antiguo los esclavos se compraban con dinero. Y nosotros éramos esclavos del pecado, hermano. Pero Jesús no nos compra con cosas corruptibles, hermano, sino nos compró a precio de sangre. A precio de sangre nos compró a cada uno de nosotros, hermano. Esa es una de las cosas poderosas
que usted y yo debemos entender, hermanos, que sucedieron cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Nos compró, hermano. Y vamos a ver otra. Jesús, al derramar su sangre, nos justificó. Y esto lo vemos en Romanos 5:9. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermano, la justificación, hermano, delante de Dios solamente es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que Él nos justificó por su sangre, hermano. Ya estamos justificados, hermano. Es como cuando un niño pequeño hace alguna travesura y va donde el padre a tratar de justificarse y decirle: Padre, perdóname, perdóname. Ya Cristo nos justificó por medio de su sangre, hermano. Somos justificados delante de Dios por medio de la sangre de Cristo, hermano. Eso es algo poderoso que usted y yo debemos entender, hermano, del sacrificio de Jesús en la cruz. Y vamos a ver otro punto, hermano, que sucedió cuando el Señor derrama su sangre en la cruz del Calvario. Ya vimos que el Señor nos compró, nos justificó y ahora el Señor nos perdonó. Esto se encuentra en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, obtenemos el perdón de pecados, hermano. La sangre de Cristo, hermano, nos limpia de todo pecado. Y eso es algo muy tremendo que usted y yo debemos entender, hermano. Nos compró, nos justificó, nos perdonó y nos rescató. Vamos a ver esto, hermano. En Pedro, 1 Pedro 1:18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, Cristo nos rescató, hermano. Solamente usted sabe de dónde Dios lo sacó. Solamente yo sé de dónde Dios me sacó. Pero la Biblia dice que Cristo, hermano, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Él nos rescató, hermano, de ese lodo cenagoso, nos extendió su mano y nos rescató del lugar donde estábamos, hermano. Pero vamos a ver otro punto muy interesante que sucedió cuando Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario y derrama su sangre. Jesús también nos acercó, dice Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermano, en otros tiempos, hermano, cuando no conocíamos a Dios, cuando Cristo no había entregado su vida en la cruz del Calvario, dice que estábamos lejos de Dios. Pero por medio de ese sacrificio de Cristo y de ese derramamiento de sangre, nos acercó nuevamente al Padre. Miren todas las cosas, hermano, que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Miren todo lo que Él hizo. Y vamos a seguir viendo un poco más de esto, hermano. Nos acercó, pero también nos reconcilió. Nos reconcilió. Vamos a ver esto en Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermano, cuando el hombre peca delante de Dios, hermano, el hombre pone un cerco grande entre él y Dios, hermano. Hay una discordia entre Dios y el hombre, hermano. Pero la Biblia dice que por medio de ese sacrificio de Jesús, por medio de ese derramamiento de sangre,
Jesús nos reconcilia nuevamente con Dios, hermano. Ya no estamos peleando contra Dios. Ya no estamos disputando contra Dios. Por medio de Jesús hemos sido reconciliados con el Padre. Esto es poderoso, hermano. Vamos a seguir viendo. También por medio de ese sacrificio perfecto, el Señor nos dio libertad. Vamos a ver esto en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermano, en el tiempo antiguo de la ley, solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo, los sumos sacerdotes. Pero hoy en día, hermano, el Señor nos ha dado la libertad a nosotros de poder entrar al lugar santísimo, que es la presencia misma de Dios. No es un lugar físico como en el tiempo de antes. Hoy en día nosotros podemos acercarnos, hermano, con libertad a la presencia misma de Dios. Todo eso aconteció por el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y vamos a ver, hermano, la última, pero no menos importante de todas, y es que el Señor Jesús, por medio de su sangre, nos santificó. Vamos a ver esto en Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hermano, los santos no son estatuas que están allá en el Vaticano. La Biblia dice claramente, hermano, a lo largo de la Escritura, dice que nosotros, los que hemos aceptado al Señor, somos santos. ¿Pero por qué somos santos? Porque por medio de la sangre de Cristo hemos sido santificados, hermano. Hemos sido santificados por medio de la sangre de Cristo, hermano. Que nadie le diga, hermano, ahora que usted se convirtió a Cristo, que tú eras un pecador. Era un pecador. Pero Cristo me ha lavado. Cristo me ha, hermano, limpiado de mis pecados, hermano. Y estas cosas son poderosas, hermano, que usted y yo entendamos lo poderoso que fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta hora, para terminar, hermano, esta palabra, yo quiero exhortarle a cada uno de ustedes que si no ha aceptado al Señor en su vida, en esta hora yo le exhorto que medite en lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, hermano. La Biblia dice que le pusieron una corona de espinas. La Biblia dice que traspasaron su costado con una lanza. La Biblia dice que en sus manos le clavaron grandes clavos y en sus pies. Jesús derramó toda su sangre por amor a usted, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted quiere gozar de esa vida eterna. Usted quiere ser un hijo de Dios. Entréguele su vida al Señor y serán sus pecados lavados por la sangre de Cristo. Dios te bendiga grandemente en esta hora. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida y que puedas analizar, hermano, lo que fue ese sacrificio de Cristo para cada uno de nosotros. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Cristo te ama, búscale, estás a tiempo. El día de mañana no es prometido para nadie. Estás a tiempo ahora. Mañana no sabes lo que va a pasar. Hoy es el día aceptable, dice la palabra. Entrega tu vida a Dios. No hay mejor camino que los caminos de Dios. Dios te bendiga y que la paz de Dios, el amor y la gracia esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, saludos, nos vemos. Dios los bendiga.